Hola, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Diana. Pues ya Juan Manuel me presentó. La idea es hacer hoy un taller de cetoacidosis diabética. En la mitad de las presentaciones hay Kahoot. Entonces, para que todos me ayuden y escaneen el código y ahorita hagamos el Kahoot. Entonces, vamos a hablar de cetoacidosis diabética. Para entrar en contexto, la diabetes mellitus tipo 1 es la enfermedad crónica más frecuente en la niñez y afecta aproximadamente 1 millón de personas a nivel mundial. En Estados Unidos la incidencia es de 14.9 casos por cada 100.000 habitantes y 40% de estos casos van a ser niños menores de 20 años. En Colombia la incidencia es de 3.8 por cada 100.000 habitantes y la complicación más frecuente de la diabetes mellitus tipo 1 es la cetoacidosis diabética, que es el tema que nos compete hoy. En cuanto a la epidemiología, la cetoacidosis diabética y sus complicaciones es la causa más común de hospitalización, morbilidad y morbilidad en pacientes con diabetes mellitus. Se diagnostica como novo en aproximadamente el 30% de los pacientes, y aquellos pacientes que ya tienen diabetes mellitus tipo 1 van a tener una cetoacidosis diabética en una tasa de 6 a 8% por año. Es más frecuente en niños menores de 5 años sin antecedentes de familiares de diabetes mellitus tipo 1 y con un estrato socioeconómico bajo, y la mortalidad de ellos van a ser de un 0,65 a un 3%. La causa más común de complicaciones es el edema cerebral, y este es muy importante porque la mayoría de muertes por cetoacidosis diabética son secundarias a edema cerebral, aproximadamente un 57 a un 87% de los casos. Como definición, pues la cetoacidosis diabética es una complicación de la diabetes mellitus y se da como secundario a una deficiencia relativa o absoluta de insulina con un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Esto va a llevar a que haya un desequilibrio y que los procesos fisiológicos normales se exageren, por lo cual los niños van a tener hiperglicemia, acidosis y cetonuria o cetonemia. ¿Por qué se debe una deficiencia absoluta relativa de insulina? Porque debuta con una diabetes mellitus tipo 1 o porque hay omisión de dosis, ya sea porque el paciente se deja de aplicar el medicamento o porque la bomba de infusión pues se daña. Y hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras en situaciones de estrés o infección. Los criterios diagnósticos para la cetoacidosis diabética cambiaron en el 2022 y ahora el valor que cambió únicamente fue el bicarbonato y son estos tres. Entonces, el primero es que tenga hiperglicemia definida por una glicemia mayor de 200, que tenga acidosis metabólica definida por un pH menor a 7,3 y un bicarbonato menor a 18, y que tenga cetonemia o cetonuria, cetonemia definida por un beta-hidroxibutirato mayor a 3, o cetonuria que es moderado severa, que son más de 2 cruces. Dentro de los factores de riesgo, pues voy a tener unos factores de riesgo que van a ser cuando me debuta con una cetoacidosis diabética y unos factores de riesgo en aquellos pacientes que ya tenían una diabetes mellitus previamente diagnosticada. Dentro de los factores de riesgo para una cetoacidosis diabética en un paciente de nuevo, va a ser que tenga edad más joven, que tenga un retraso en el diagnóstico, que haya un nivel socioeconómico más bajo y que la prevalencia de diabetes tipo 1 en ese país sea bajo, porque hay una baja sensibilización por parte del personal de salud para el diagnóstico oportuno de la diabetes mellitus tipo 1. Y dentro de los factores de riesgo de que tenga diabetes previa está que haya omisión de la dosis o que la bomba de infusión esté dañada, que haya pobre control metabólico, y esto se ve especialmente en los adolescentes, que tenga un episodio previo de cetoacidosis diabética, que tenga un acceso limitado a los servicios de salud y que haya infecciones, especialmente gastrointestinales, con persistente. Entonces, para explicar la fisiopatología, todo empieza con una deficiencia absoluta y relativa de la insulina, un aumento de las hormonas contrarreguladoras, que son el glutatión, las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento. Esto hace que haya un desbalance hacia las hormonas contrarreguladoras y que el cuerpo entre en un estado catabólico. Ese estado catabólico va a tener unas implicaciones a nivel del metabolismo. El primero es que se va a aumentar la glicogenólisis, que es decir, que del glucógeno empiezo a degradar glucosa. La segunda es que se va a aumentar la proteólisis, y este aumento de la proteólisis aumenta los sustratos para generar glucogenogénesis, que es la producción de glucosa. Y la tercera es que va a haber una disminución de la utilización de la glucosa en sangre. Estas tres cosas van a llevar a que tenga una hiperglicemia. Esta hiperglicemia va a superar el umbral renal, que son 180 miligramos por decilitro, y al superar el umbral renal va a producir glucosuria.
Esta glucosa excretada a nivel renal se va a comportar como un diurético osmótico y este diurético osmótico va a hacer que los pacientes pierdan agua y electrolitos y esta pérdida de agua y electrolitos va a llevar a la deshidratación. Por otro lado, el estado catabólico va a hacer que se aumente la lipólisis, es la degradación de los ácidos grasos. Esta degradación de los ácidos grasos va a haber que hayan aumento de los ácidos grasos libres en el hígado. Este aumento de los ácidos grasos libres en el hígado va a hacer que se aumente la cetogénesis, por lo cual voy a tener aumento de los cuerpos cetónicos en sangre que me va a llevar a una acidosis. Acidosis que se acentúa por la deshidratación que tiene el paciente, que me lleva a un aumento del lactato y ese aumento del lactato pues me acentúa la acidosis. Eso es como a grandes rasgos la fisiopatía. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues lo primero es que los pacientes pueden cursar con dolor abdominal. Este dolor abdominal va a ser secundario a la depresión de potasio, a la acidosis que tiene el paciente y a que tiene una mala perfusión esplénica. El dolor abdominal en las etapas iniciales de la cetoacidosis diabética va a ser muy intenso, por lo cual se puede confundir con abdomen agudo y es uno de los diagnósticos diferenciales. Adicionalmente, el paciente va a estar deshidratado, entonces va a tener signos de deshidratación como son taquicardia, mucosas secas y llenado capilar prolongado. Y por la cetoacidosis va a producir que se estimulen los quimiorreceptores tanto centrales como periféricos de la respiración. El paciente va a intentar compensar esa acidosis con una alcalosis respiratoria, va a aumentar la frecuencia respiratoria y va a realizar una respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda para barrer CO2 y intentar compensar esa cetoacidosis. Adicionalmente, pues dentro de las complicaciones más frecuentes está el edema cerebral. Este edema cerebral tenemos que tener en cuenta que hay unos signos que me orientan a que el paciente está cursando con esto, como son la somnolencia, la letargia, el estupor y el coma. Entonces ya para los criterios diagnósticos que ya los vimos, que son hiperglicemia que es mayor de 200, un pH menor a 7,3, un bicarbonato menor a 18 y una cetonemia definida por un beta-hidroxibutirato mayor a 3 o una cetonuria que es moderada grave, es decir, mayor de 2 cruces. Adicional de esto, tenemos que tener en cuenta que hay que clasificar la cetoacidosis diabética de acuerdo a su severidad. Esta va a depender del pH o del bicarbonato y estos no son factores incluyentes, son factores independientes. Si cumple uno de los dos, ya se clasifica según la severidad. Leve es un pH menor a 7,3 y un bicarbonato menor a 18. Moderada es un pH menor a 7,2 y un bicarbonato menor a 10. Y severa es un pH menor a 7,1 y un bicarbonato menor a 5. Entonces empezamos con el caso clínico. Entonces esta es Sara, una paciente de 6 años que tiene como antecedente que tiene diabetes mellitus tipo 1. Tiene un cuadro clínico de 16 horas de evolución de dolor abdominal intenso asociado a 2 episodios de vómito. No ha tenido fiebre y tiene diuresis presente. La última glucometría en la casa fue a las 8 de la mañana y le dio 470. Ingresa a urgencias y al examen físico le encuentran que están en malas condiciones generales, taquicárdica, taquipneica, con aumento del patrón respiratorio y una glucometría en consultorio en high. En busca de focos infecciosos, pues hacen un examen físico completo, encuentran mucosas secas con llenado capilar prolongado de 4 segundos, no encuentran foco a nivel de la cavidad oral, el tórax está normoventilado, pero encuentran una paroniquia en alus derecho. Es importante mencionar aquí que toda niña que debute con una cetoacidosis diabética hay que revisar genitales porque hay que descartar que no tenga candidiasis o alguna infección a nivel pues, de los genitales. Entonces, este es los gases de Sara. Tenía un pH de 7,065, un bicarbonato de 7,3 y un PCO2 de 15,8. Le hacen unas cetonas capilares en 3 y la glucometría en consultorio que le dio high, o sea que cumple los 3 criterios para tener una cetoacidosis diabética. Tiene acidosis metabólica tanto por el pH como por el bicarbonato. Las cetonas, que es el beta-hidroxibutirato, está mayor o igual a 3 y tiene una glicemia mayor de 200. Entonces, el cajón. Dame, ¿ya? Pero ellos no lo ven. ¿Lo puedes poner, por favor? Ellos no lo ven.
pero ellos no lo ven. Ya estás compartiendo, es que tú no estás compartiendo la videollamada. Comparte la videollamada. Ya, pero esta es la videollamada. No, no, esta no es la videollamada. Ya. Entonces, problemas técnicos. ¿Listo? Porque no se ve. Ya, listo. Listo. Entonces, este es el Kahoot. La idea es que porque no carga. Dale. Voy. No carga. Bueno, ya les doy el código. Entonces métanse con el código porque esto no va. Pues se puede meter al link que mandó Juan Manuel al grupo. Es que no carga, pero es que no está. Creo que ya lo logramos. Ya. eh, ya. Puede poner el carácter. Ya hay 20, solo se pueden 20. Ya. ¿Ya? Bueno, ya. Vamos a empezar. ¿Ya? ¿Sí? Que no sé cómo hacerlo y ya me estreso. Ya. Ya. Entonces podemos dejar de compartir cierto la Ya, listo. Ya. Sí, vamos a continuar. Entonces, la pregunta era qué tipo de cetoacidosis tiene Sara. Sara tenía un pH de 7.065 con un bicarbonato de 7.3. Para recordar, no son criterios incluyentes, es decir, que si cumple uno de esos ya le da para cetoacidosis severa. En este caso era el pH estaba en 7.060, lo cual lo hacía que fuera una cetoacidosis severa. Luego vamos con el tratamiento. Entonces el tratamiento va a tener 6 puntos. El primero es corregir la acidosis, restablecer los niveles de glucosa y la osmolaridad, revertir la cetosis, corregir las alteraciones electrolíticas, identificar y corregir los factores desencadenantes, identificar e intervenir las complicaciones. Entonces, ¿cuál va a ser el abordaje inicial? Lo primero cuando llegue un niño a urgencias es evaluar el sistema nervioso central, si ese niño es capaz de proteger o no proteger la vía aérea. Si no es capaz de proteger la vía aérea, hay que considerar la intubación orotraqueal, teniendo en cuenta que la intubación es el último mecanismo porque aumenta el riesgo de edema cerebral. Cuando haga intubación orotraqueal se debe pasar primero una sonda nasogástrica para hacer vaciamiento gástrico. Todo niño con cetoacidosis diabética debe tener suplementación de oxígeno, se le debe garantizar 2 accesos venosos
preferiblemente periféricos, porque en niños pequeños el acceso venoso central tiene alto riesgo de trombosis. Se debe garantizar una monitoría electrocardiográfica continua para identificar cambios en la onda T y prevenir alteraciones del potasio, y se debe iniciar hidratación de inmediata en los pacientes con shock o con deshidratación severa. Dentro de los paraclínicos que se deben pedir, hay que pedir una glucosa capilar, electrolitos séricos completo, incluyendo fósforo, creatinina y BUM, un hemograma, unas cetonas en sangre y en orina, unos gases venosos, y para identificar el foco infeccioso, si aún no lo tengo, pues unos cultivos. Entonces, lo primero que se debe hacer en una cetoacidosis diabética es corregir la deshidratación. Para corregir la deshidratación tengo que saber cuál es mi porcentaje de deshidratación. Para las guías ISPA del 2022, este porcentaje de deshidratación va a depender de signos clínicos. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos que me indican que tiene una deshidratación moderada? Que tengo llenado capilar prolongado, que la turgencia de la piel esté mala y que tengo un patrón respiratorio anormal. Y que me indique una deshidratación severa, que los pulsos estén débiles o ausentes, que esté taquicárdico o ligúrico o que curse con hipotensión. De acuerdo al grado de deshidratación y a la severidad de la cetoacidosis, pues vamos a definir cuánto requiero para el cálculo del déficit. La mayoría de cetoacidosis diabética cursan con una deshidratación moderada. Llega y yo ya pienso que el niño tiene una deshidratación moderada, por lo cual el déficit va a ser 70 cc por kilo. Si tiene signos de deshidratación severa o cursa con una cetoacidosis severa, pues el cálculo del déficit va a ser a 100 cc por kilo. Entonces, ¿qué se hace inicialmente para restablecer ese déficit? Se debe hacer una reexpansión inicial del volumen. Esta reexpansión inicial del volumen se hace con bolo de líquidos. Las guías ITSA 2022 son un poco más agresivas con el manejo de líquidos en pacientes con shock. Dice que uno tiene que hacer una reexpansión del volumen a 20 cc por kilo en 20 minutos, y que se puede repetir un siguiente bolo de 10 cc por kilo hasta completar 40 cc, y después de esto considerar inotrópicos. Lo que sucede es que al ser tan agresivos con la reexpansión hídrica, pues hay mayor riesgo de edema cerebral, y por eso pues en la práctica clínica no usan la reexpansión del volumen a 20 cc por kilo. Estoy hablando de pacientes con choque. En pacientes sin choque, pero con deshidratación grave, nos sugieren utilizar un bolo de 10 cc por kilo y que se pase en 30 minutos a 1 hora. Y esto se debe hacer con soluciones isotónicas que tenemos disponibles 3. La solución salina, el Harman y el Plasmalite, y preferiblemente la reexpansión inicial se hace con Harman o Plasmalite, porque la infusión rápida de solución salina lo que va a ocasionar es que haya un riesgo de una acidosis hiperclorémica que acentúe la acidosis del paciente. El primer paso de restablecer el déficit de volumen del paciente con cetoacidosis es ponerle un bolo. Aquí es claro que no todos los niños necesitan un bolo. ¿Quién necesita un bolo? El paciente que esté choqueado o el paciente que tenga deshidratación severa. Después de que yo pase el bolo, mientras le está pasando el bolo, que tengo 1 hora para sentarme y hacer cálculos, pues tengo que calcular cuáles son los líquidos que yo le voy a dejar a ese niño durante 48 horas. Para saber eso, entonces tengo que calcular el déficit, que tengo 48 horas para pasarlo, y ese déficit va a depender si es moderada o severa. Si es moderada, 70 cc por kilo; si es severa, 100 cc por kilo. A ese déficit le sumo el mantenimiento. El mantenimiento, como lo vamos a ver ahora, se calcula por Holiday hasta 30 kilos o por superficie aérea corporal después de los 30 kilos. Y a eso le resto los bolos que le puse en mi reexpansión. Entonces, ¿cómo se calcula el mantenimiento? Pues se calcula por Holiday, que para recordar, menores de 10 kilos son 100 cc por kilo, de 11 a 20 kilos son 1000 más 50 cc por cada kilo adicional, y mayores de 20 kilos son 1500 más 20 por cada kilo adicional. Esto hasta los 30 kilos, porque después de 30 kilos se utiliza superficie de área corporal y se utiliza 1500 por superficie de área corporal. Entonces, este es un ejemplo. Tengo un niño de 18 kilos que llegó con una cetoacidosis severa, con un pH de 7,1 y requirió un bolo. Entonces, lo primero que hago es calcularle el déficit. El déficit de este niño es una severa, o sea, son 100 cc por kilo. Entonces, 100 por 18 me va a dar que mi déficit son 1800. A esos 1800 les tengo que restar el bolo inicial que ya le puse, es decir, 180.
Y este es el valor de líquidos que voy a tener para 24 horas, es decir, lo divido en 48. Y eso me da la velocidad de infusión de solo el déficit. Pero hay que sumarle los líquidos de mantenimiento. El Holiday para un niño de 18 kilos son 58 cc hora. Es decir, que el volumen que requiere hora ese niño es la suma del déficit y de los líquidos de mantenimiento. Es decir, 34 más 58, que es 92 cc hora. Entonces volvemos a Sara. Sara pesa 20 kilos, recordar que tiene un pH de 7.06, un bicarbonato de 7.3 y llegó con signos de choque. Estaba taquicárdica, con un diarreo capilar de 4 segundos y con mucosas secas. Entonces lo primero que hay que hacer es la reexpansión del volumen. Vuelvo y repito que para las guías IPSA 2022 es a 20 cc, para las guías IPSA 2018 es de 10 a 20 y pues en la práctica rutinaria se prefiere 10 porque hay menos riesgo de edema cerebral. Entonces 20 por 10 me da 200 cc, entonces a Sara se le pasó un bolo de 200 cc en una hora de Harman. Mientras se le está pasando a Sara los 200 cc en una hora de Harman, la idea es que nosotros le calculemos los líquidos de, pues de mantenimiento para esas 48 horas. Entonces, los bolos que se le pusieron fueron 200, los líquidos de mantenimiento, pues una niña de 20 kilos, el Holiday es 1500, si lo divido en 24 me da 63 cc hora, y la idea es que ustedes calculen, pues, cuánto es el déficit de la niña, teniendo en cuenta que tenía un pH de 7.65 y tenía una cetoacidosis. ¿Listo? Vamos a empezar. Ahí está el marcador. Va ganando Juan. Listo. ¿Cómo quedan los líquidos de mantenimiento de Sara? La primera opción dice líquidos 1500 cc de Harman más 5 cc de Catrol pasar a 100 cc hora. La segunda opción, líquidos endovenosos Harman más 5 cc de Catrol pasar a 120 cc hora. La tercera, líquidos endovenosos más 5 cc 87 cc hora. Y la última a 150. En 48. Bueno, entonces vamos a hacer. Entonces, la idea es hacerlo juntos. Entonces, Sara tenía una deshidratación severa, le toca el déficit es de 100 cc por kilo, entonces 20 kilos por 100 cc le dan 2000 cc que se van a pasar en 48 horas. A esos 2000 cc hay que restarle el bolo inicial que le pusimos que fue de 200 cc, entonces 2000 cc menos 200 cc nos da 1800 cc para 48 horas, divido 1800 en 48 y me da la infusión en horas, que sería 37.5. A esos 37.5 hay que sumarle los líquidos de mantenimiento. El Holiday de una niña de 20 kilos son 1500. El Holiday siempre va a ser para 24 horas, o sea, 1500 dividido 24 que me da 63 cc hora. Sumo 37.5 más 66, 63 que me da 100.5, pues aproximado 100 cc hora. ¿Y cómo sería la orden que se daría? La orden que se daría es endovenosos Harman más 5 cc de Catrol, porque como vamos a ver ahora, los niños con cetoacidosis diabética tienen riesgo de hacer hipocalemia durante el tratamiento, entonces se tienen que responder de 10 a 20 mil equivalentes por litro, y la velocidad de infusión va a ser la velocidad que usted calculó sumando el déficit con los líquidos de mantenimiento, es decir, a 100 cc hora. Después de que yo haya expandido el volumen inicial en una hora, tenga mi líquido de mantenimiento montado y tenga el valor de potasio, puedo iniciar la infusión de insulina. La infusión de insulina se realiza, como lo dije, una hora después del manejo hídrico. La dosis es de 0.05 a 0.1 unidades por kilo hora y no se hacen bolos de insulina. Se debe
se debe descender la glucosa a una tasa de 50-75 miligramos decilitro hora, y la infusión o la solución que nos propone la guía para hacer esta infusión de insulina es 50 unidades de insulina en 50 cc de solución salina, lo cual nos hace que esta solución quede 1 cc en una unidad. Entonces, si yo necesito pasar X número de unidades, va a ser igual a pasar la misma cantidad de cc. Entonces, la idea es que lo hagamos con Sara. Sara pesa 20 kilos. La niña le vamos a poner una dosis estándar que es a 0.1 unidades por 20 kilos, es decir, que necesita 2 unidades hora. Entonces, vamos a ver quién va ganando. Lore. Lore, tienes unos dedos muy rápidos. Sigue. ¿Cómo queda la infusión de insulina según las guías ISPA 2022? La primera dice 50 unidades de insulina en 50 cc de solución salina pasar a 4 cc hora. La segunda dice 20 unidades de insulina en 50 cc de solución salina pasar a 4 cc hora. La amarilla dice 50 unidades de insulina en 100 cc de solución salina pasar a 2 cc hora. Y la otra dice 50 unidades de insulina en 50 cc de solución salina pasar a 2 cc hora. A 1. A punto 1. Igual. Entonces, la idea es que también lo hagamos juntos. Entonces, según las guías ISPA 2022, se hacen 50 cc en 50 unidades de solución salina. Eso hace que la solución quede 1 cc por cada unidad, es decir, que la velocidad de infusión va a ser igual a las unidades que yo necesite pasar. En este caso, yo necesitaba pasar 2 unidades, es decir, que la velocidad de infusión es 2 cc. Entonces, la orden se da así. 50 unidades de insulina en 50 cc de solución salina pasar a 2 cc hora. Pero resulta que la insulina se cristaliza a las 4 horas. Entonces, esta infusión o esta solución hay que cambiarla a las 4 horas. Eso hace que si uno quiere optimizar el recurso y no gastar tantas unidades de insulina, pues hay otra opción de optimizar esto. Entonces, ¿cómo es? Si yo necesito tener insulina para 4 horas, entonces necesito 2 unidades de insulina hora y lo necesito para 4 horas. Es decir, que yo multiplico 2 por 4, eso me da 8 unidades de insulina. 8 unidades de insulina que yo necesito para 4 horas. Y lo diluyo en una constante, que son 40 cc de solución salina. Entonces, la orden, la solución no cambia. Es decir, usted siempre va a dar la orden en 40 cc de solución salina. Y la velocidad de infusión tampoco va a cambiar, porque si usted tiene 40 cc y lo divide en 4 horas que necesite, eso le va a dar a 10 cc hora. O sea que lo único que cambia en esta opción es las unidades de insulina que usted va a necesitar, porque lo otro son constantes. Usted siempre la va a diluir en 40 y la va a pasar a 10. Entonces, en este caso, pues yo necesito 2 unidades de insulina hora. Si la voy a pasar a 4 horas, 2 unidades por 4, es decir, 8 unidades para 4 horas, y lo diluye en la constante, que es diluidas en 40 cc, pasar a 10 cc hora. Es decir, que esta es más fácil, porque usted llega al niño, solo le calcula las unidades de insulina hora, lo multiplica por 4, y ya sabe que siempre lo diluye en 40 y lo pasa a 10 cc hora. Y esto hace que la enfermera cada 4 horas tenga que estar cambiando la solución. Entonces, 8 unidades de insulina en 40 cc de solución salina, pasar a 10 cc hora sería la orden que uno da. Este es un estudio que se hizo en el 2023, es un metaanálisis que lo que quería era comparar si utilizaba dosis estándar, que es 0.1 unidades de insulina, versus dosis bajas, que es 0.05 unidades de insulina.
Y lo primero que hicieron es decir, bueno, es igual de efectivo yo usar punto 1 a punto 0,5 y lo que concluyeron, como se ve en este gráfico de Forest Block, es que realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa entre poner punto 1 y poner 0,5. Entonces dijeron, listo, funciona. Entonces vamos a ver qué pasa con las complicaciones. Las dos complicaciones que ellos evaluaron fue hipoglicemia e hipopotasemia y encontraron que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de usar dosis bajas de 0,05 unidades porque disminuye la hipoglicemia y disminuye la hipopotasemia. Entonces ellos concluyen que en niños con cetoacidosis diabética el uso de infusión de insulina a dosis bajas, es decir, a 0,05 unidades, es igual de efectivo que usar dosis habituales, que es 0,1, y disminuye pues, los efectos adversos asociados a tratamiento. Ahora seguimos con el manejo. Lo tercero, entonces lo primero se hizo la expansión inicial, lo segundo se calcularon los líquidos de mantenimiento, lo tercero se puso la infusión de insulina y nunca hay que olvidar los electrolitos. Entonces el electrolito más importante cuando uno va a iniciar manejo de cetoacidosis diabética es el potasio. El potasio en los niños con cetoacidosis diabética generalmente va a estar con una normocalemia relativa, porque cuando tengo acidosis el potasio se sale de la célula. Al salirse de la célula, cuando yo calculo o pido un potasio, va a estar relativamente normal. Pero cuando yo restablezco, corrijo mi acidosis con la insulina y con los líquidos, lo que va a suceder es que el potasio entra de nuevo a la célula, porque es el principal catión intracelular. Entonces, esto hace que los niños tengan un riesgo altísimo de hacer hipocalemia durante el tratamiento. Existen unos valores críticos para yo decir, repongo potasio, no repongo potasio o pongo un bol. Entonces, ¿cuándo se repone potasio en líquidos de mantenimiento? Cuando están entre 5,5 y 2,5 se ponen líquidos con potasio. Cuando están menor a 2,5 no pongo líquidos con potasio, sino que pongo un bolo. El bolo es a 0,5 miliequivalentes hora y se debe pasar en 1 hora. Y después de que yo tenga el potasio por encima de 2,5, puedo poner la infusión de insulina. Y por encima de 5,5 no se debe reponer. Pero ¿cómo saco el valor del potasio corregido? Porque es que el potasio tengo una normocalemia relativa, entonces hay que corregir ese potasio. Entonces el potasio se corrige de acuerdo al pH. Entonces, por cada 0,1 que se eleva el pH, va a aumentar 0,6 mil equivalentes de potasio. Entonces, el potasio va a ser igual a potasio corregido, que es igual a potasio actual menos 0,6 por pH inicial, que es el pH que tiene regularmente el paciente, que es 7,4, menos el pH que tiene el paciente sobre 0,1. Entonces, la idea es que lo hagamos con Sara. Sara tenía un potasio de 5,51. Entonces, para recordar, la fórmula es potasio actual por 0,6 por el pH inicial, que es 7,4, menos el pH final, que el de Sara es 7,065 sobre 0,1. $5,51. Y acento del... Les vuelvo, el pH lo tiene, puedes poner un momentito la presentación para que ellos vean. El pH lo tiene en 7,065 y el potasio en 5,51. 7,4. El inicial es 7,4 porque es el pH que quiere. Y el final es el pH del paciente. El pH final es el pH que yo quiero que llegue, al pH que yo quiero que llegue, a 7,4. Y el pH inicial, no, 7,4. 7,4. 7,4. No, es al revés. Y no te da negativo, dice. Te da negativo y no te da.
Listo, el Kahoot, listo ya. Listo. Listo, ya, siguiente. Va ganando. Siguiente, ahí va. El potasio corregido de Sara es 4. 4.0, ajá. Ya, relación. Entonces vamos a hacerlo juntos. Ah, vamos a hacerlo juntos. Entonces sabemos que el potasio corregido es igual al potasio actual del paciente, que es 5.51 por 0.6 por el pH inicial menos el final por 0.1. Lo primero es que uno tiene que despejar las ecuaciones de adentro hacia afuera. Entonces, 7.4 menos 7.065 me da 0.33. 0.33 dividido 0.1 me da 3.35. 3.35 por 0.6 me da 2.01. 2.01 menos 5.51 nos da que el potasio corregido de Sara es 3.5. Dijimos que los valores críticos para reponer potasio en líquidos de mantenimiento eran de 5.5 a 3.5 a 2.5, por lo cual Sara necesita potasio en sus líquidos de mantenimiento. Entonces, ¿a cuánto se le pone? De 10 a 20 mil equivalentes por litro, y es por eso que los líquidos de mantenimiento que le calculamos inicialmente tenían 5 cc de catrol en 500 cc. El segundo es el fosfato. El fosfato se disminuye por la diuresis osmótica, que es secundario a la glucosuria. Realmente los pacientes que desarrollan hipofosfatemia son los que están en ayuno por más de 24 horas, y los síntomas van a ser inespecíficos porque van a ser secundarios a la disminución de fosfato, que me va a llevar una disminución de ATP, y esta disminución de ATP me va a ocasionar que tenga síntomas en todos los sistemas celulares. Las guías CISPAS nos dice que los pacientes que yo creo que van a estar 24 horas en ayuno, pues hay que reponerle fosfato. La manera de reponerle fosfato es que los requerimientos de potasio basal del niño se repongan la mitad con cloruro de potasio y la mitad con fosfato de potasio. Luego está el sodio. El sodio hace una hiponatremia dilucional secundaria en los niveles de glucosa. Es por eso que siempre hay que hacer el sodio corregido. El sodio corregido va a ser igual a la concentración de sodio por la variación de acuerdo a la infusión de glucosa. Y es importante calcular el sodio corregido porque cuando bajo muy rápidamente el sodio y no tengo en cuenta la tasa de corrección de este, hay mayor riesgo de edema cerebral. Entonces, cuando hago una tasa de corrección de 1 a 2.000 equivalentes por hora, por litro por hora, hay mayor riesgo de que pues me baje la osmolaridad sérica muy rápido y tenga mayor riesgo de edema cerebral. La tasa de corrección ideal del sodio es 0.5 mil equivalentes por hora. Entonces, la idea es que le hagamos el sodio corregido a Sara. Entonces, Sara tenía un sodio de 133.2 con una glicemia de 567.2. Ahí está, ahí está. Y ahí está, sodio de 133.2 y una glucosa de 567. Acuérdense que primero se responde de adentro hacia afuera. ¿Ya? Ya. ¿Listo? Vamos a ver cómo va. Ah, Diani. ¿Listo? Por orden del jefe, ya. El sodio corregido de Sara es
Entonces vamos a hacer la junta. Entonces, el sodio de Sara era 133.2 más 1,6, que es la constante, por la glucosa que tenía Sara era 567. Se hace primero lo de adentro, entonces 567 menos 100 nos da 467, eso lo divido en 100, que me da 4.67, eso lo multiplico por 1,6, que me da 7.47, y eso se lo sumo al sodio del paciente. Entonces me da que el sodio corregido de Sara son 140.6. Tercer electrolito importante es el bicarbonato. El bicarbonato, bueno, no es un electrolito. No se usa el bicarbonato en forma rutinaria porque aumenta el riesgo de edema cerebral. Solo hay una indicación para el uso del bicarbonato, que es hipercalemia severa, con evidencia de alteración en la contracción de miocárdica, y la dosis es de 1 a 2.000 equivalentes por kilo y se debe pasar en 1 hora. Después de que yo ya tenga claro mis electrolitos, haya puesto la infusión de insulina, tenga mis líquidos de mantenimiento, pues tengo que ver en qué momento paso a unos líquidos destrozados. Pues hay dos criterios para cambio de líquidos isotónicos a líquidos destrozados. El primero es que la glucosa sérica sea menor de 300, y el segundo es que la tasa de descenso de la glucosa sea mayor a 90 mil equivalentes por decilitro hora. Se empieza con líquidos destrozados al 5% en solución salina, y se le agrega la misma cantidad de potasio y se eleva la concentración de glucosa dependiendo de si me sigue bajando muy rápido la glucosa el niño. Entonces, ¿cada cuánto se debe revalorar? Cada hora se debe tomar glucosa, evaluar el estado de conciencia, evaluar el balance de líquidos, y debo tener en cuenta el trazado electrocardiográfico. Y cada 2 a 4 horas debo pedir electrolitos, gases venosos, cetonemia y nitrógeno urémico. Si no me mejora la acidosis después del manejo inicial con la expansión hídrica, los líquidos y la insulina, evaluar. O calculó mal los líquidos, o puso una dosis de insulina muy baja y hay que ajustarla a 0.1, o debe buscar un foco infeccioso con una posible sepsis. Si por el contrario me mejora la acidosis, entonces busco cambiar a líquidos destrozados, evalúo si el niño me tolera la vía oral y evalúo si cumple criterios para el inicio de insulina subcutánea. ¿Cuáles son los criterios para el inicio de insulina subcutánea? Son 3: que la cetoacidosis esté resuelta, que el paciente esté lúcido y que tolera la vía oral. La dosis de insulina subcutánea es de 0,5 a 1 unidades por kilo, y esto se va a calcular 50% prepandial, 50% basal. Después de que el niño ya esté con insulina subcutánea, pues luego pasan los endocrinos a hacer los factores de corrección para ajustar la dosis de insulina preprandiales diarios. Es importante decir que la primera dosis de insulina preprandial se debe poner antes de pagar la infusión de insulina, de 15 a 20 minutos antes de parar la infusión pues, de insulina. Y ya por último, pues las complicaciones. La complicación más frecuente es el edema cerebral, además porque está asociado a una alta mortalidad. Existen unos criterios diagnósticos, como son la respuesta motora o verbal anormal al dolor, que tenga una postura de corticación o de cerebración, que haya parálisis de alguno de los pares craneales, o que tenga un patrón respiratorio neurológico alterado. Hay unos criterios principales y unos criterios menores. Necesito 2 criterios menores y un criterio principal para yo considerar que el niño está cursando con edema cerebral. Dentro de esos criterios menores están los vómitos, el dolor de cabeza, el letargo, que no se despierte, que tenga una presión diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, o que tenga menos de 5 años. Y entre los criterios principales está un estado mental alterado, que tenga una bradicardia persistente a pesar de una adecuada expansión intravascular, y que tenga una respuesta neurológica adecuada para la edad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, que el niño sea menor de 5 años, que tenga un aumento del boom, que tenga una acidosis severa, una hipocapnia severa, que haya requerido que le pongan bicarbonato, que tenga una disminución de la osmolaridad sérica muy rápida, que tenga volúmenes de líquidos iniciales endovenosos altos, y que haya iniciado insulina antes de hacer la reanimación hídrica. Y si realmente yo cuento que el niño sí tiene un edema cerebral, lo primero es que necesita monitoreo en UCI. Dentro de las medidas no farmacológicas está la cabecera a 30 grados, tener todo normoglicémico, normocárnico y normotenso. Y el manejo farmacológico ante edema se puede hacer con solución salina hipertónica o manitol,
la solución salina hipertónica se da de 2.5 a 5 miliequivalentes por hora por kilo, y se pasa en 30 minutos, y el manitol es de 0,5 a 1 gramos por kilo y se pasa de 10 a 15 minutos. Hay que disminuir la infusión de líquidos endovenosos y no hay que llevarlo a neuroimagen hasta que usted asegure tratamiento ante-edema. El diagnóstico del edema cerebral es clínico. Entonces, inicio manejo con criterios clínicos y la neuroimagen lo que va a hacer es confirmarme el diagnóstico. Y este es el resumen que nos da las guías ITSA de lo que ya vimos. Entonces ya confirmé que tengo cetoacidosis porque tengo un pH menor a 7,3, un bicarbonato menor a 13, estoy con cetonuria o cetonemia y tengo una glicemia alterada. Lo primero es, ¿está en choque o no está en choque? Listo, está en choque, entonces hago una reanimación hídrica agresiva. Ellos recomiendan iniciar a 20 cc por kilo y lo pasa en 20 minutos. Evalúo si protege o no protege vía aérea. No, no protege vía aérea, entonces hago una intubación orotraqueal, pero primero paso un tubo o una sonda nasogástrica y miro si tiene signos de edema cerebral. Si por el contrario no tiene signos de choque, pero tiene una deshidratación moderada severa, recomiendan una expansión de líquido inicial a 10 cc por kilo que se puede llevar de 30 a 60 minutos. Calculo el déficit, que es el déficit más los líquidos de mantenimiento, y siempre adicionar el potasio. Y cuando ya tuve ese primer manejo líquido inicial, entonces inicio la infusión de insulina 0.05 a 0.1 unidades por kilo y evalúo cada hora cómo está el estado de conciencia, cómo está el electrocardiograma, cómo está la glucosa, y cada 2 a 4 horas cómo están los electrolitos y los gases venosos. Si realmente el niño mejora la acidosis, entonces miro si la glucosa esté menor de 300, si está menor de 300 le pongo líquidos destrozados, y si ya mejoró, pues lo cambio a solución salina a insulina subcutánea. Si no mejora la acidosis, evalúo cómo le puse los líquidos, evalúo si puse bien la insulina y busco otras causas de infección. Y todo el tiempo hay que estar monitoreando si el niño tiene signos de edema, y si tiene signos de edema, pues doy manejo antiedema con manitol o hipertónico. Y ya.